Antes de comenzar, quiero que me acompañen en una corta oración y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender y que sea Él el que hable a nuestro corazón. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que tú dispones, Señor. Gracias porque tú eres el que persuade nuestro corazón, Señor. Hoy no venimos a presentarnos como personas que todo lo pueden, perfectas, Señor. Venimos a reconocer, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu sabiduría, de tu guía, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que está bien, a reconocer lo que está mal, Señor. Ayúdanos a que en todo tiempo y en todo lugar te podamos reflejar, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Sabemos que esto que hablamos, Señor, no se refiere a ritos religiosos, a enseñanzas legalistas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón realmente sea moldado, Señor, porque esta es la única forma en que el mundo cambie, Señor, cuando nosotros empecemos a cambiar, Señor. Te damos toda la gloria y en el nombre de Jesucristo nos quedamos en tu presencia y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, tú que inspiraste, Señor, las Escrituras, ayúdanos, Señor, a entenderlas, a comprenderlas, a atesorarlas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es un tema que el Señor me dio la oportunidad hace muchos, creo que ya años, de poderlo hacer. Yo creo que para algunos no es ajeno, no es el mismo. Yo cuando lo estaba revisando me di cuenta que había mucho por mejorar, ¿sí? Había muchas cosas que incluso no estaban tan acertadas, pero que el Señor nos ha permitido ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice que la vida eterna es conocerlo a Él, ¿cierto? Y al Señor Jesucristo. Y esa es la vida eterna. Poder entender que esto no es un asunto del por qué no tengamos que hacer nada. Hoy no tenemos que hacer nada un sábado, vengámonos a la iglesia a ver qué es lo que pasa. Sino que realmente esto es lo único capaz de enderezar y darle norte a nuestra vida. ¿Qué? ¿Venir a la iglesia y ocupar una silla? No, depender de la presencia del Señor, ¿sí? Y no es algo místico, es algo precioso, pero es algo también serio, ¿sí? Cuando hablamos de la presencia del Señor, nosotros podemos ver muchos casos en la Biblia que si uno va al Antiguo Testamento, hay casos difíciles de entender, de comprender de por qué en la Biblia se narran esos hechos. Entonces dice que venía David con el arca y uno de los que venía ayudando pone su mano en el arca porque se venía cayendo y dice que automáticamente cae muerto, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, pero Señor, pero pues sí estaba más bien cuidando que nada le pasara al arca del pacto, que ahí eso representaba la presencia del Señor. Lo que pasa es que por no poner atención a lo que el Señor estaba hablando, el Señor ya había dado unas instrucciones muy claras de cómo debía cargarse el arca, ¿cierto? No era ni en carreta, no era ni en ninguno. Él había dado unas instrucciones específicamente y como no se seguían, tiene unas consecuencias. Entonces, a mí me gusta decir esto porque es una realidad y es algo un poco más tangible. Y es, las leyes del Señor son como las leyes naturales. ¿Por qué? Porque provienen de la misma fuente. Dios creó las leyes espirituales como las naturales, ¿cierto? Si usted no crea una ley natural, créala o no la crea, eso no le afecta al creador, ni a la ley en sí misma, ¿cierto? Ponemos un caso que parece, a veces está gracioso. Usted no cree en la ley de la gravedad, ¿cierto? Usted dice, no, yo no creo. Bueno, fácilmente vaya hacia un piso 2, un piso 3 y compruebe si la gravedad funciona o no funciona, ¿cierto? Aquí no importa en las leyes si usted cree o no cree, porque es que a veces pensamos que las leyes de Dios operan cuando yo creo o cuando yo no creo. No, Dios está operando en todo tiempo, usted crea o no crea. Y así mismo funcionan las leyes espirituales del Señor, que requieren un poco más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque a veces no, porque como no lo vemos, ¿cierto? Y a veces se aplica el dicho de que lo que yo no veo, entonces yo no creo, ¿cierto? Y yo le puedo comprobar que usted cree en muchas cosas que no ve, ¿cierto? Entonces, ese argumento se caería muy fácilmente, ¿cierto? Funcionan de la misma manera. Usted crea o no crea, las leyes de Dios rigen este mundo, ¿sí?
Y si usted está o yo estamos desalineados conforme a la ley, pasa lo que pasa en el mundo natural. El del desconocimiento de la ley, ¿qué hace? No le exime de que no se le aplique la ley. Eso no se lo inventó el ser humano. Eso pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así, ¿cierto? Entonces, yo los quiero invitar a que exploremos un tema que se llama niveles de madurez de hijo. En la palabra hijo aparece muchísimas veces, pero no siempre significa lo mismo. No está hablando del mismo nivel de madurez. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque es importante que la iglesia madure. La iglesia somos nosotros y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿cierto? El cuerpo somos nosotros. Si nadie estuviese aquí, no habría iglesia, ¿cierto? Existiría el edificio donde todos vamos y nos congregamos. Pero escuche esto, el edificio no es la iglesia. Todos nosotros los que estamos aquí somos los que componemos la iglesia y todos somos extremadamente importantes para el crecimiento de la iglesia, porque la Biblia nos hace un ejemplo como el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces dice que todos somos miembros del mismo cuerpo. Entonces unos serán manos, otros serán pies, otros serán rodillas, ¿cierto? Todos cumplen una función diferente. Pero ¿qué es lo importante de entender en esto? Que el corazón, ¿para quién trabaja? ¿Para sí mismo? No, el corazón trabaja para el cuerpo completo. ¿Para quién trabaja el cerebro? ¿Para él mismo? No, el cerebro, cada una de las partes de su cuerpo, adivine para quién trabaja. No para el mismo parte del cuerpo en sí, sino para el cuerpo completo. Por eso es que cuando usted se pega en el dedo pequeño, adivine dónde le duele. Le duele en todo el cuerpo, ¿cierto? Y así funciona la iglesia. Entonces, es importante que la iglesia esté creciendo de manera organizada. No que una mano sea más grande que la otra, un pie más grande que el otro. Aquí nadie es más importante que el otro, ¿cierto? Yo aquí lo único que tengo es que mayor responsabilidad delante de Dios. ¿En qué? De hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. No como yo pueda creer o quiera creer que se deban hacer las cosas, ¿cierto? Pero aquí no hay nadie más importante, porque todos pertenecemos, adivine qué, al mismo cuerpo. Por eso, no es casualidad que usted esté hoy acá. Si ya viene o ya ha venido o volvió o viene por primera vez, no es casualidad. Dios lo está llamando, nos está llamando ¿para qué? Para que crezcamos ¿dónde? En el cuerpo. Porque es que hay algo que es crítico. Usted puede decir, no, yo conozco de Dios o yo busco de Dios a mi manera, ¿cierto? No, yo busco en mi casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo crítico de eso? Que usted estaría o yo estaría fuera del cuerpo. Y todo lo que usted haga fuera del cuerpo, adivine qué, no tiene fruto, porque el órgano o la parte del cuerpo para sí misma trabaja para sí misma. Y es en el diseño de Dios de que usted sea integrado para que todos como comunidad o como cuerpo crezcamos. ¿A qué medida? ¿A qué estatura? ¿Acorde a qué? Acorde a la cabeza. Nosotros tenemos un referente que es Jesucristo. Y nosotros tendríamos y estamos trabajando para poder llegar algún día a poder reflejar ¿qué? El carácter del Señor Jesucristo. Somos ¿qué? Imitadores del Señor. Con esta breve introducción, yo los quiero invitar a que por favor me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a ir hasta el versículo 15. Dice así, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tan unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, dice el 14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños.
No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. 15. En cambio, escuchen esto, hablaremos la verdad, ¿cómo? Con amor, y así creceremos. ¿En qué? En todo, en algunos aspectos, ¿cierto? Dice no, en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué se está hablando aquí en el capítulo 4 de Efesios? Usted se va por un poco desde el 11 para atrás, perdón, desde el 11 para atrás, perdón, desde el 12 para atrás, se va a dar cuenta que está hablando de la unidad del cuerpo. Entonces dice que el Señor le dio los dones a algunos para ser pastores, profetas, evangelistas, ¿cierto? Dice aquí maestros, y ellos son los que tienen la responsabilidad de ¿qué? De preparar el pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios, ¿cierto? Y como consecuencia de eso, nosotros comenzamos leyendo en el versículo 13. Ese proceso, si quieres pónmelo de nuevo, ese proceso, o sea, el Señor le dio los dones a unos, o sea, a uno le dio el don de ser pastor, el don de ser profeta, el otro el don de ser maestro, ¿para qué? Para que se edifique la iglesia y se pueda cumplir el plan de Dios, ¿cierto? Y ese proceso, ahora sí dice el versículo 13, continuará ¿hasta qué? Hasta que a todos. Entonces vamos a entender un poco más este versículo. ¿Qué significa todos? Entonces aquí Pablo está escribiendo acerca de lo que eran los judíos y los gentiles. No había acepción de ninguna persona. Todos están en el plan de Dios. Entonces, ¿para qué el Señor instruyó a unos para que edificaran su iglesia? Para que crezcamos. ¿Quiénes? De nuevo, todos. ¿Qué es lo que quiere el Señor con todos? Que alcancemos una unidad en nuestra fe. Y yo lo quiero invitar un segundo ahí. ¿Qué es eso? Porque es bonito a veces decir, no, bueno, que todos crezcamos en una unidad de fe. Pregúntese usted mismo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso para su vida? ¿Qué está diciendo Dios para su vida? ¿Qué significa que todos crezcamos, que todos alcancemos una unidad en nuestra fe? ¿Pero qué es? O sea, ¿cómo si eso se vuelve tangible? ¿Cómo yo sé que yo estoy en una unidad de fe? No es por simplemente asistir a la iglesia. Que usted esté en la iglesia no quiere decir que está en la misma unidad de fe. O sea, no es garantía. ¿Hay que venir a la iglesia? Hay que venir a la iglesia. Pero ¿cómo usted sabe que está en lo que ese versículo está diciendo en esa sección? ¿Cómo? Puede ser. Vamos a mirar por el Espíritu Santo es vital, pero puede ser, hay coinonía. Vamos a mirar qué es, ¿sí? ¿Cómo yo sé que estoy en la unidad de nuestra fe? Porque, ¿qué significa eso? Significa que todos deberíamos tener los mismos, escuche esto, los mismos pensamientos y aprehensiones de las cosas espirituales. Significa de que todos deberíamos entender que Dios se está refiriendo con los asuntos espirituales para la iglesia, para su vida, para la nación, para el mundo entero. Y ya vamos a ver que eso parece obvio, pero eso en la iglesia no se está cumpliendo. No significa de que Juan Camilo o Estefi o cualquiera de los que estemos acá tengamos que decir o recitar las palabras específicamente sobre cualquier aspecto que compete a la iglesia. Pero sí deberíamos estar en una unidad conforme a lo que se habla con relación a temas espirituales. Ya vamos a ver con un poco más de detalle y le vamos a dar cuerpo a esto, ¿cierto? ¿Qué significa también que haya unidad en nuestra fe? ¿Qué significa hasta este momento? Que no hemos alcanzado la meta mientras estemos divididos en doctrinas, enseñanzas o inmaduros en nuestra fe. Si la iglesia permanece inmadura, adivine qué,
no se logra esto, que haya unidad en nuestra fe. Porque uno está pensando una cosa, el otro está pensando otra cosa. Nosotros sabemos, o si usted no lo sabe, no importa, hay cosas que nosotros llamamos cosas que son primarias o esenciales y debería haber armonía en eso, ¿cierto? Hay cosas que son secundarias y terciarias en ámbitos teológicos que podemos tener diferencias, pero en asuntos esenciales debería haber una unidad en la fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros le aplicamos las reglas hermenéutica y si hacemos la correcta exégesis de un versículo, vamos a poder entender que no es lo que queramos entender, qué es lo que la palabra nos está enseñando, y eso debería ser lo que la iglesia debería estar entendiendo, ¿cierto? Es como, pasa un caso, eso pasó hace muchos años, iban a lanzar un cohete a la luna y despegó y en el camino iba vacío, no iba tripulado, era un cohete no tripulado, y llegando, no habían pasado como 10 minutos y el cohete explotó. Ese cohete lo habían diseñado entre los Estados Unidos de América y el gobierno de China, ¿cierto? Y adivine por qué eso no funcionó. Porque en China manejaban una unidad de medida que se llama el centímetro. Y en Estados Unidos manejan una unidad de medida que se llama la pulgada. Los dos creían estar hablando de lo mismo, pero no había una unidad en el lenguaje y eso produce que las cosas no funcionen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa y en todas las iglesias pasa. Aquí todos podemos tener percepciones o definiciones propias de lo que creemos que está bien o está mal, ¿cierto? Porque hoy uno de los lugares más atacados en el mundo es la iglesia. La iglesia ha sido gravemente permeada por un pensamiento que se opone a los valores del Señor. Entonces, si hay inmadurez en nuestra fe, ¿cierto? Esto que acababa de leer antes lo dijo Calvino, y tengo otra definición de otro teólogo que me puede ayudar mucho, y es que los niveles de madurez consiste, escuchen esto, ¿qué significa que una persona sea madura? Viene a la iglesia, diezma, dice amén, canta más duro, aplaude más duro, ¿cierto? No falla ni cada 8 días un sábado, o 7 para los que dicen que nosotros estamos locos, ¿cierto? ¿Eso significa ser maduro? ¿Qué significa ser maduro? Consiste en conocer, escuche esto, y reflejar a Cristo. Punto. No, escuchen esto, no en experiencias superficiales ni dones carismáticos. ¿Cierto? Hay cosas que son importantes. Yo necesito sentir al Señor. Pero mi madurez me dice que no porque yo no siento, no significa que el Señor no esté ahí. ¿Cierto? Y esto es una batalla que todos batallamos. Obviamente, qué rico poder sentir, ¿cierto? Pero nuestra madurez y nuestra fe no está avanzado en nuestros sentidos. No, que es que yo no veo, es que yo no siento, es que yo no siento al Señor. O sea, el Señor me abandonó porque yo no lo siento. Cuento, eso no es así. ¿Hay que ponerle atención a nuestra relación con el Señor? Claro que hay que ponerle atención. Pero eso no es un síntoma de que usted no sea maduro, ¿cierto? Más bien es un síntoma que usted sí pues, sea más bien inmaduro. Entonces, como les contaba en el principio, en la Biblia encontramos muchas veces la palabra hijo. Sin embargo, cuando vamos al texto en el original, ya sea en el griego o en el hebreo, descubrimos que no siempre significan lo mismo. El griego utiliza distintos términos para describir a un hijo en sus diferentes etapas de crecimiento y madurez espiritual. Esto nos enseña algo poderoso. Escúcheme esto. Ser hijos de Dios no es un estado estático, ni una etiqueta religiosa, sino un camino de desarrollo continuo en nuestra relación con el Padre. Escuche esto, recibido el derecho de ser hijos por la fe en Cristo. Juan 1:12, ahorita lo vamos a leer, así que no lo pongamos todavía. Pero ahora somos llamados ¿a qué? A crecer
hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Lo acabamos de leer ahí. ¿Qué dice ahí? Alcancemos que tal unidad en nuestra fe. Eso es lo que está buscando el Señor. No que la iglesia se llene y que tengamos miles y miles y miles y miles. Claro, que la iglesia se llene, pero ¿de qué? De personas, de hijos maduros. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que alcancemos una unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos, ¿qué significa ser maduro? Hasta que lleguemos hasta la plena, completa medida de Cristo. Yo le pregunto una cosa, ¿usted ya llegó a la plena, completa medida de Cristo? Le hago otra pregunta un poquito más, 1.1. ¿Usted sabe cuál es la medida de Cristo? Le hago la 1.1.1. ¿Usted y yo conocemos a Cristo? No el Cristo que sale en las redes sociales, no el Cristo que me contaron. ¿Usted conoce del Cristo? Porque muchos, incluso llevando tiempo, creemos conocerlo y a veces nos damos cuenta que no lo conocemos bien, ¿cierto? Ahora imagínese, porque a mí me pasaba esto, yo creía conocer a Dios, ¿cierto? Porque alguien me dijo, y tenemos en 1000 argumentos para conocer, para irnos en contra del conocimiento de Cristo, que la Biblia está manipulada, que no sé qué, un montón de argumentos. Siempre que he tenido la oportunidad de debatir con alguien que tiene ese argumento, yo le digo, ¿cuánta Biblia has leído? No, es que me contaron. Yo le digo, ¿cierto que eso que tú tienes en contra de la Biblia fue porque alguien se lo contó? Porque es que podemos comprobar, mire, la Biblia tiene más de 67,000 referencias cruzadas entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es casi imposible que una persona pueda manipular una obra de casi 1000 años y tenga tal conexión. Bueno, no lo creemos, vámonos al tema arqueológico, vámonos al tema histórico. Podemos darnos cuenta que esto que está aquí relatado o esto que está aquí descrito no se lo inventó el ser humano. Hoy queremos conocer de todo, pero nos cuesta a veces conocer al que tenemos que imitar. No tenemos un buen referente, ¿cierto? O creemos cosas, ay, el Señor Jesús, pobrecito, con manchitas rojas allá en la cruz, ¿cierto? Pobrecito, la película de Semana Santa, ay, pobrecito. Y pasa Semana Santa y se nos olvida, ¿cierto? Y esto, más que hacernos sentir culpables, toda esa cosa, esto nos tiene que motivar. ¿Por qué? Porque cuando este proceso va a continuar para siempre, hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la medida del conocimiento de Cristo, una unidad en la fe. Entonces, yo les quiero presentar una imagen que me va a ayudar a desarrollar lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros durante estas 3 semanas. Este es un pequeño bosquejo de las diferentes definiciones cuando aparece la palabra hijo en la Biblia, mayormente en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando aparece la palabra hijo, ¿cierto? No siempre significa lo mismo. Y esto nos va a ayudar a comprender de que podemos ser hijos, pero no podemos estar en el nivel de madurez que el Señor está esperando. Yo me evalúo y yo digo, me falta. Pero no lo digo para decir, pobre de mí, me falta, sino digo, hay muchísimo por trabajar, ¿cierto? Hay muchísimo por aprender, hay muchísimo por ser moldeado, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos ver en ese diagrama, nosotros vamos a encontrar la primera palabra en el griego que se llama brefos, ¿cierto? Vamos a ir en mucho detalle respecto a cada uno de los niveles de madurez. No significa que si usted está en brefos, o está en nepios, o está en paidión, o está en tecnón, o está en telios, o en juíos, ¿sí? Usted sea más o menos que alguien, ¿cierto? Entonces usted puede decir, uy, no, yo estoy en brefos. Eso no es malo, lo malo es que usted se quede ahí. Si usted hoy se puede identificar en alguno de estos niveles, lo que lo está invitando el Señor es para que pasemos al siguiente nivel, ¿cierto? No para que diga, ay no, pero es que yo llevo tantos años en estos niveles, no.
La idea es que nos podamos evaluar. Otra cosa que quiero hacer claridad. Esto es una obra, escúcheme esto. Esto es importante y parece lógico y parece obvio, pero no lo es. Esto es una obra que inicia el Señor y la termina el Señor. Por mi propia actitud, digo, no, a partir de este momento yo hago y crezco. Eso no está en mi competencia, ¿cómo lo puedo decir yo? Solitaria, sí, como un niño, es un buen ejemplo. Entonces aquí vimos los niños cantando, digo, no, yo crezco. Usted le dice, ¿cuántos años tiene? No, 20. Y usted sabe que no ha crecido. ¿Cómo usted sabe que una persona tiene 20? Porque pues, seguramente no tiene actitud de niño, ya salió del colegio, ¿sí me entiende? Pronto está en la universidad, de pronto no, ¿cierto? Tiene actitudes diferentes, ¿cierto? No se comporta como un niño. Entonces, el nivel brefos se refiere a esto ¿qué? A un nivel de recién nacido, ¿cierto? ¿Quién es el único capaz de hacernos nacer de nuevo? Dios. Y aquí estamos hablando, porque mire, ¿por qué este tema es tan importante? Porque primero nosotros no estamos llamados a evaluar si una persona nació o no nació de nuevo, ¿cierto? No nos corresponde. Pero a veces podemos malinterpretar que una persona no ha nacido de nuevo por su nivel de inmadurez, ¿cierto? Pero eso no significa que no haya nacido de nuevo. ¿Cuán maduro es un recién nacido? 0, 0, 0, 0. Y yo podría decir, eso es que no nació. No, puede haber nacido, pero está en un nivel de recién nacido. Siguiente nivel es un nivel que se llama nefios o nepios. Y es un niño entre los 2 y 4 años. ¿Cierto? Es un niño inmaduro. Si vamos al siguiente nivel, encontramos que está la palabra que describe el carácter y la madurez de un niño que se llama paidión. Y este ya es un discípulo de Jesucristo que está en formación. Si nosotros lo quisiéramos caracterizar en una persona, en un niño, podríamos estar hablando de un adolescente, ¿cierto? Inicio de la adolescencia, 12, 14 años, ¿cierto? Si vamos al siguiente nivel, encontramos que este es un nivel de madurez tecnón. Y el tecnón ya es uno que tiene el carácter de Cristo formado en su vida. Ya vamos a ver con un poco más detalle qué es esto. Y el siguiente nivel es en el nivel que Jesucristo nos enseña y que tenemos que imitar. Es un nivel que lo podemos definir de dos maneras. En el griego lo llama telios, ya vamos a ver con un poco más de detalle, o juío. Y este es el nivel de madurez que el Señor Jesucristo nos demostró. El Señor Jesucristo pasó por todos estos. El Señor Jesucristo fue un recién nacido, fue un niño de 2 a 4 años, fue un adolescente, fue discípulo en formación de ¿quién? De su Padre, ¿cierto? Crecía en gracia con Dios y con los hombres, ¿cierto? Respetaba a sus autoridades, respetaba a sus papás, ¿cierto? Aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Fue hijo legítimo, ¿cierto? Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo ¿qué? Tanta complacencia, tanto deleite. ¿Me deleito en qué? En el hijo, ¿cierto? Y el Señor termina en este nivel que se llama telios o juíos. ¿Qué quiero aclarar? Mire, en esta serie de 3 semanas no vengo a presentar la idea errónea de que por ser hijos del rey lo merecemos todo sin más, ni tampoco que la madurez sea un medio para obtener más de parte de Dios. En mi época de inicios con el Señor, a veces había una buena intención, pero no estaba acertada, una intención que si uno la va a mirar respecto a la palabra es una intención que era muy buena, pero estaba errónea. Que se me enseñaba que nosotros debíamos crecer porque éramos merecedores de la herencia y nosotros nos merecíamos todos porque éramos hijos del rey. Mire, ¿sabe usted que yo merecemos? Primeramente, la muerte,
Dice porque estábamos muertos, ¿cierto? Por medio de Jesucristo hemos recibido vida, ¿cierto? Pero usted y yo no merecemos nada. Gloria a Dios por todo lo que Él nos da. Gracias a Dios. Por eso cuando usted puede venir a la iglesia, puede ofrendar, lo que sea, poner al servicio sus talentos. Pero digo, solo el simple hecho de venir ya es ganancia para su vida. Pero nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, por adopción, no merecemos nada. Entonces a veces se dice que si usted madura más, usted va a recibir más, porque es más responsable y toda esa cosa. Sí va a recibir algo más, mayor responsabilidad, ¿cierto? Y el Señor sabrá qué más dará, porque el Señor es fuente, es sustentador, es proveedor, ¿cierto? Pero nosotros no crecemos para tener más. Nosotros crecemos, ¿adivine para qué? Para imitar mejor a Jesucristo cada día. ¿Qué quiero hablar? Vengo a hablar desde la humildad que debemos tener en el reconocer nuestra posición delante de Él, del crecimiento de verdadero en nuestra relación con el Padre. Ese crecimiento es un proceso que el Espíritu Santo, escúcheme esto, produce en nosotros y que nos lleva a la madurez en cada área de la vida, capacitándonos para ser instrumentos en la obra de renovación y regeneración que el Señor está realizando en toda la humanidad. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es importante entender la madurez y que nuestra vida espiritual madure? Piénselo. Respóndase ahí en 2 segundos. ¿Por qué es importante que yo conozca la madurez? Entienda qué es la madurez espiritual. Ya le dije que para no crecer, no significa que, ténlo ahí martes, seguramente estás bien, pero téngalo ahí para que no. Piénselo. ¿Por qué es importante? Porque necesito crecer y sí. ¿Para qué? Mire, porque la inmadurez nos mantiene esclavizados. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vámonos, acompáñeme porfa a Gálatas capítulo 4 versículo 1 al 3. Dice así, no voy a leerle todavía. Gálatas capítulo 4 versículo 1 al 3. Entonces, ¿por qué es importante entender qué es la madurez y por qué es importante que yo madure espiritualmente? Primero, porque la inmadurez, escuche esto, nos mantiene esclavizados, ¿cierto? El creyente que no crece permanente al siguiente nivel, que es un nepios, un niño incapaz de hablar y de discernir, ¿cierto? Aunque tiene herencia, no la disfruta porque vive como esclavo, ¿cierto? Si no maduramos, mantenemos esclavizados. Miremos qué nos dice la palabra. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, ¿cierto? Esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. 3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. ¿Qué dice ahí? Éramos como ¿qué? Niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Cierto? Éramos esclavos de las cosas que no producen vida. Entonces usted puede decir, yo no quiero crecer, yo no quiero madurar, y estás en todo tu derecho. Pero la mala noticia es que el que no crece queda esclavizado. El que crece comprende la libertad que hay en Dios y que esto no es un club social y que no tengamos nada que hacer. ¿Por qué se lo digo? Mire, piénselo. Hoy el lugar más atacado en el mundo, adivine cuál es. La iglesia cristiana. Todo el que tenga los principios y valores cristianos, yo le invito a algo, párese afuera y hable lo que Dios habla. A algunos les dará temor,
a algunos les dará pena, a algunos les dará vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿cómo te van a tratar? Como un bruto, como un sin cabeza, como un retrógrado, ¿cierto? Cuando defendemos la vida, cuando defendemos los principios. Hoy tenemos un caso muy reciente y ese es el caso visible. Hoy en el mundo, la cantidad de masacres en iglesias cristianas en el mundo es impresionante. Te matan por el simple hecho de ser social o políticamente incorrecto. Lo que no quiere este mundo que tú pienses. La inmadurez lo deja vulnerable. Si usted no crece, queda como un niño. Piensa en un recién nacido. ¿Cuán vulnerable es un recién nacido? Yo creo que 100% quedaría poquito. En todo es vulnerable. Cómo usted lo arropa, cómo usted lo acuesta. En todo. Cada acción lo puede matar. Si usted no está ahí, yo utilizo las palabras, se me quedaban las palabras de Najana una vez, cuando Salomé o Antonella estaban más pequeños, es que se quieren matar en todo lado. O sea, se subió al sofá. Que un niño se suba a un sofá, ¿qué es? Un riesgo. Que un niño miró para aquí, o sea, cualquier cosa es un riesgo. O sea, si usted le cogió la cabeza mal, ¿cierto? Usted no puede ser un niño, si no sabe ser un niño, cuidado, o sea, peligroso. Así queda usted, así quedo yo si no crecemos. Cualquier cosa nos hace daño. Lo veíamos en Efesios 4:14, no lo vamos a poner. Cualquier enseñanza nos tuerce. Cualquier doctrina nos engaña, nos persuade, nos confunde, nos hace pensar lo que no es. ¿Cierto? Y eso es lo que le pasa a una iglesia inmadura. Hoy estamos viendo una iglesia que apoya lo que apoya este mundo. Mire, esta semana recibí un video de alguien de aquí, de una iglesia católica, un colegio católico, que ya instaló su primer baño sin género, no tenía género. O sea, espere, yo estoy hablando de un colegio normal, está bien, digo, bueno, pero hoy un colegio católico, Australia, ya tiene primero abierto su primer baño, donde si el niño se siente aquí o el niño se siente acá, ya el colegio católico. Los padres van y dicen, ve, ¿qué está pasando? No, es que estamos cumpliendo con la ley. ¿Cierto? Entonces tenemos más temor de los principios y valores de este mundo, que yo los llamo antivalores, que de lo que el Señor está hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy la iglesia está permeada ya de esto y nadie quiere oír, ¿cierto? Entonces, si esto se habla en la iglesia, ya nos da comezón de oídos y nos incomoda. Y no debería ser así. Y si te incomoda, bienvenido, porque ¿se acuerda que la palabra se enseña con verdad, pero con amor? ¿Cierto? Pero no significa que no tengamos que hablar con la verdad. En cambio, ¿cierto? El hijo maduro disfruta de la libertad verdadera que hay en Cristo, porque conoce su herencia y vive conforme a ella. Juan 8:36. Así que, si el Hijo, está hablando de Jesucristo, los hace libres, ¿ustedes qué? Son verdaderamente ¿qué? Libres. Si el Hijo no es el que te hace libre, usted y yo estamos engañados. Usted puede creer andar en libertad, pero no está en libertad. ¿Cuál es la segunda razón o por qué es importante entender qué es la madurez y por qué mi vida tiene que madurar en un ámbito espiritual? Porque fuimos adoptados para parecernos al Hijo. Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, unos versículos atrás. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y les eligió para que ¿qué? Para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Para qué nos predestinó Jesucristo, el Señor? ¿Para qué fuimos predestinados? Para parecernos, para llegar a ser como su Hijo con H mayúscula, que es Jesucristo, a fin de que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos.
¿cierto? Jesús dice, en Cristo pasamos de ser simplemente tecnones, que son hijos por adopción, hijos legítimos por adopción, a judíos, hijos maduros reflejando su carácter. No hay otra manera. Jesús no permaneció como brefos en el pesebre. ¿Qué es un brefos? Un recién nacido. Jesús no se quedó en un estado de recién nacido. Jesús no se quedó en un pesebre. Creció en sabiduría, en estatura y en gracia para cumplir la obra del Padre. Escúcheme esto, mire. Esto es muy importante. Nuestra adopción no es solo un privilegio, sino un llamado a la semejanza de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Por lo tanto, que imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes, ¿qué? Son sus hijos queridos. ¿Por qué debemos crecer? Porque estamos llamados a imitar a Dios, a conocer, a discernir en qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo que el Señor le agrada. Ya vamos a andar un poco más en esto. Tercero, ¿por qué es importante entender la madurez y que mi vida crezca, madure de manera espiritual? Porque la iglesia depende de nuestro crecimiento. Si la iglesia se queda inmadura, no crece, se estanca. Una iglesia madura, una iglesia que no crece. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y lo veíamos hace unos minutos. Cristo no se quedó en un nivel de infante. Cristo creció. Cristo nos diseñó para que perteneciéramos a su cuerpo, pero que sea un cuerpo que se desarrolle, que crezca. Es natural pensar que un niño crezca, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando un niño no crece? Uno se preocupa, algo está pasando. Ve, este niño tiene la misma edad, pero se ve más bajito que el otro. Uno que corre al médico. Oye, no se está desarrollando. Porque es anormal que un cuerpo no crezca. Pero para la iglesia del siglo XXI es normal que una iglesia no crezca. Es una iglesia que se queda ahí tan bonitos, todos aplaudiendo y dicen amén, ¿cierto? Debemos alarmarnos. ¿Ves? La iglesia no está creciendo. Acuerde, crecimiento no es número. Aquí habíamos unos. Aquí el llamado y la invitación de Dios es que todos crezcamos. Y si usted viene hoy por primera vez, la invitación es a que pertenezca al cuerpo de Cristo. También aclaro esto, no tiene que ser Living Stones, ¿Sí me va a entender? Pero si Dios te ha puesto acá, bueno, bienvenido. Pero todo el que está fuera del cuerpo de Cristo, adivine ¿dónde está? Fuera del cuerpo de Cristo. Y fuera del cuerpo de Cristo, adivine qué pasa. Nada. Ponga un órgano o un brazo fuera del cuerpo. Primero, ¿qué le pasa? Se muere, se pudre. Debemos estar conectados a lo que da vida. ¿Qué es un cuerpo sin cabeza? Una iglesia, mire, ¿cuál es el primer nivel? Es brefos. El segundo nivel es nepios. Una iglesia de nepios permanece. Mire, yo no estoy hablando de recién nacidos. Estamos hablando del siguiente nivel. Una iglesia llena de nepios o nefios, como lo queramos llamar, permanece débil e inestable, incapaz de impactar al mundo. Una iglesia inmadura, escuche esto, es vulnerable, pero una iglesia que crece en el telios o en el juicio llega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo veíamos en Efesios. El cuerpo de Cristo, escuche esto, solo puede edificarse en el amor cuando cada miembro crece y ejerce su función. Dice que seamos edificar en una unidad de fe, en el amor, ¿cierto? ¿Cuándo pasa eso en realidad? Cuando la iglesia en todos sus miembros está creciendo. Por eso la importancia de entender acaben las iglesias. ¿Qué está buscando hoy el mundo? Acaben las iglesias, quememos las iglesias, matemos a todo el que habla de Cristo. Yo les contaba, hay casos aquí ya reales, gente que está perdiendo sus licencias de trabajo por defender los valores de Cristo.
Mi esposa me hacía recordar un versículo hace unos días. Todo el que me niegue delante de ¿quién? De los hombres, yo lo niego delante de mi Padre. ¿Usted es capaz de perderlo todo por la verdad? Le cuento que hay gente que ya lo está haciendo. Duro, duro. La inmadurez individual estanca la iglesia entera. Por eso, no se alarme cuando uno le pregunte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? No es porque seamos invasivos y no respetemos su privacidad, sino porque nos preocupas. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Cuando te decimos, qué rico verte, qué rico que volviste, no es, ay, ya comenzaron los comentarios. No, nos da alegría, porque entendemos la labor del cuerpo. Qué rico que volviste, qué rico que llevas 3, 4, 5 sábados viniendo. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar a orar? No es porque no tengamos nada que hacer, sino porque entendemos la labor del cuerpo de Cristo. Si usted está acá, qué rico que esté acá. La iglesia madura refleja a Cristo al mundo y se convierte en instrumento de la obra de renovación que Dios está realizando en toda la creación. Romanos 8:19 dice así, acompáñame a leerlo. Pues ¿qué? Espera con anhelo ¿qué? El día futuro en que ¿qué? Son verdaderamente, ¿qué es lo que está esperando toda la creación? Con anhelo, ¿qué espera? El tiempo cuando Dios revelará quiénes verdaderamente son sus hijos. Porque esa es la otra, no todos son hijos de Dios. Yo puedo decir, es que yo soy hijo porque yo predico. Cuento, esto no es nada. Esto no es nada. Si yo no tengo una vida de intimidad con el Padre, cuento palabras vacías, palabras bonitas. Si usted cree que porque no está aquí predicando y no se sabe todos los versículos y no sé qué, entonces yo no cuento, usted se lo puede saber todo y aún así no puede ser hijo. Por eso esto es precioso, porque no es de apariencias. Usted no tiene que aparentarle nada a nadie. Usted no tiene que darle el nivel a nadie. Dios sí conoce lo que hay en tu corazón y en el mío. Y eso es lo que nos tiene que afanar, crecer a la medida de Cristo. ¿A Cristo le importó lo que pensaba la gente? Solo una vez preguntó, ¿qué dicen de mí? Pero yo creo que el Señor también, a ver qué tan perdidos están, ¿cierto? A ver si alguno le pega, Pedro, la rescataste, Pedro, ¿cierto? A usted y a mí no nos deben importar qué las personas piensen de nosotros. Mire, la fe que nosotros vivimos es una fe lógica. No es una fe por allá, no, es fundamentada con principios. Aquí lo que se está hablando no es cuento, no es carreta. Jesús nos reveló un modelo que a su tiempo no era tan común o era extraño. ¿Cuál era el modelo? Mateo 6:9, capítulo 6, versículo 9. Dice así, ora de la siguiente manera. ¿Cómo nos enseña a orar el Señor Jesucristo? Padre, ¿qué? Nuestro. ¿Qué le decían a Jesús? Pero ¿cómo se atreve a decir que es el Hijo de Dios? Blasfemo, hereje. Y este es el modelo que funciona. El de ser hijos verdaderos y tener comunión e intimidad con el Padre. Por medio del Espíritu Santo y a través de su Hijo Jesucristo. Le dijo que estás donde en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Él mismo vivió de manera constante en dependencia del Padre, reconociéndolo como fuente, como su proveedor y como su sustentador. Ese mismo camino nos ha enseñado a seguir por medio del Espíritu Santo y de su palabra, crecer en una relación filial con Dios, porque la verdadera madurez, escuche esto, no se mide por ritos religiosos ni por apariencias externas, sino por cuánto dependemos del Padre y nos dejamos guiar por Él. La enseñanza de Jesús fue revolucionaria, como todo lo que Él hizo. Para muchos de los que pensaban estar cerca de Dios, ¿cierto? Fue una locura.
El modelo de hijo impacta profundamente el corazón del padre y nos protege de caer en una religión estéril, bonita, que se ve por fuera. Yo la denomino, ¿cierto?, como un bonsái. Bonsái es precioso, pero adivine quién no tiene un bonsái. No crece, no tiene fruto, ¿cierto? Entonces usted puede decir, uy, allá hay, será el hermano bonsái, ¿cierto? Lindo, pero no crece. ¿O soy yo? Preciosísimo, amén, pastor, hermano, Dios lo bendiga. Y chiquitico, bien arregladito, bien perfumadito. Es que los bonsáis son bonitos, ¿cierto? Acuérdese, mientras somos pequeños, necesitamos un tutor y quedamos esclavos de eso que nos está guiando. Y Dios murió, Jesucristo murió para darnos libertad, ¿cierto? Miren esto, los siguientes pasajes nos demuestran que Dios desea que sus hijos alcancen el nivel de madurez que Él mismo ha diseñado. O sea, esto es un plan de Dios que se ideó en Dios, transcurre en Dios y se va a cumplir en Dios. La madurez no ocurre de manera automática, implica un proceso que puede ser doloroso y desafiante. Es Dios, como lo aclaramos antes, quien inicia y sostiene esa obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús que vuelva. ¿Quién inició la obra? ¿Quién la va a perfeccionar? Dios mismo, ¿cierto? Pero nosotros debemos responder en fe y en obediencia, aprovechando los medios de gracia que Él nos ha dado. Hebreos 5:14. El alimento sólido, adivine para quién es. Para los que son, ¿qué? Maduros. Los que a fuerza de práctica, ¿qué? Están, ¿qué? Capacitados para distinguir, ¿qué? Entre lo bueno y lo malo. Si usted y yo no estamos consumiendo alimento sólido, adivine qué falencia y qué carencia tenemos en nuestro carácter. No sabemos distinguir entre lo que es bueno y es malo. Y se cumple lo que la Escritura dice. En esta generación se sigue viendo que a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Hoy usted es un petardo si usted va a la iglesia. ¿Va a la iglesia? Y a veces da hasta pena decir que uno va a la iglesia. Pues déjeme decirle que cada vez que usted aprende de Cristo, usted en un grado es mayormente libre. Podemos pasar muchos años dentro de la iglesia y aún así permanecer inmaduros. Lo que el Señor espera es que avancemos hacia la plenitud de Cristo. Ya lo vimos, Filipenses 4:13. No conformándonos con una fe infantil, escuche esto, una fe inmadura, sino creciendo hasta reflejar el Hijo en nuestra vida. Mire, esto me parece muy crítico y yo le digo algo, con amor, lo voy a decir con amor, pero es algo que hay que hablar con verdad. Si usted se ofende, déjeme decirle que está bien, y si no se ofende, déjeme decirle que también está bien, ¿cierto? Pero es algo que la iglesia tiene que empezar a utilizar en su vocabulario. Mire, hoy los miembros de la iglesia se enfrentan a un montón de confusiones que están, ¿qué? Conformadas a los principios de este mundo. ¿Respecto a qué? A diversos temas que de declarar lo contrario te hace estar en una posición socialmente incorrecta. ¿Qué cosas? Ideologías progresistas. Si usted tiene ideologías progresistas, yo le invito a que las compare con la Biblia, no con lo que yo estoy diciendo. Si usted tiene ideas acerca de que el aborto está correcto, lo invito a que vaya a la Biblia y compare eso con la Biblia, con la palabra del Señor. Si usted cree que el cristiano no tiene que estar en asuntos de gobierno, yo le invito a que abra la Biblia y confirme lo que está en la Biblia respecto a lo que usted piensa. Si usted piensa que las drogas son buenas, y yo le invito a que abra la Biblia y compare y confronte su pensamiento propio respecto a lo que dice la Biblia, ¿cierto? La meta de la iglesia, escúcheme esto, no es popularidad ni programas,
sino reflejar la plenitud de Cristo en todas las esferas de la sociedad. Afuera no se está reflejando lo que se enseña adentro. Y esto es grave, porque parece que estuviésemos trabajando únicamente a nuestro modo. Mire, yo hoy veía algo, pero eso se cumple en cualquier país. No voy a poner el nombre, porque yo sé que aquí hay personas de diferentes países, pero el modelo y la tendencia es exactamente el mismo, ¿cierto? Hoy los países tienen un gran problema, que es un problema en tema de natalidad, ¿cierto? Entonces, la generación de hoy va a tener serios problemas si quiere aspirar, estoy hablando en los conceptos humanos, si se quiere pensionar cuando cumpla la edad que corresponde. ¿Por qué? Porque esto funciona como un tema piramidal. Yo necesito que unos, los que están más jóvenes, den el dinero para que los viejos se puedan pensionar, ¿cierto? Y así. Entonces, los que nos van a pensionar a nosotros, si algún día usted ha pensado o está programándose, va a ser los que vienen detrás de usted, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? El problema es que hoy en un país se saca una campaña de que usted debería tener más hijos y se da un argumento en el por qué. Porque el número de concepción de niños no ha bajado, pero el número de abortos en todos los países está disparado de una manera impresionante. Que se dice así: si usted incluye el número de abortos que suceden por país y lo incluye en la tasa de muertes de un país, adivine qué puesto ocupa ese ítem o esa categoría. La número 1, por encima del cáncer, por encima del SIDA, por encima de cualquier enfermedad del corazón, que es lo que hoy más está matando a la gente. Si usted mete eso en la tasa de muertes en un país, hoy la principal tasa de muerte es que un niño muera en el lugar más seguro que debe estar, que es en el vientre de su mamá. Pero la iglesia, la mayoría, o no la mayoría, usted le evaluará, estamos conformes a ese tipo de pensamiento. Y es grave. Porque entonces es una iglesia inmadura. Entonces es una iglesia que no crece. Entonces es una iglesia que nos volvemos es un sancocho o un enredo y nos pervertimos entre todos y venimos entre 8 días, pero estas cosas no se hablan. ¿Cierto? Si usted tiene ideologías progresistas, vuelvo y le digo, lo invito a que las evalúe. ¿Por qué? Porque esto ya está muy permeado en la iglesia. Vámonos a Mateo 5:48. ¿Qué dice así? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cómo se llama el tema? ¿Niveles de qué? De madurez. Si usted se va a la raíz griega, la palabra perfecto, ahí viene que va a encontrar la palabra telios o juío, que significa maduro. Cuando el Señor dice, vamos a cambiarlo, la traducción debería ser, sea maduro como el Señor es maduro. Tenemos que crecer en madurez. Es algo que el Señor está demandando de nosotros. Juan 1:12. Pero a todos los que le creyeron, ¿en qué? En Él. Y lo que recibieron les dio ¿qué? El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí está hablando de un hijo tecnón, un hijo legítimo por adopción, un hijo que no es brefos, un hijo que no es nepio, un hijo que no es paidión, un hijo que es tecnón. ¿Cierto? ¿Qué está esperando el Señor? Que nuestra identidad sea legítima a través de la madurez en Él. Por eso le digo, no todos somos hijos, no todos. Pues digo, es que yo soy hijo del rey. Yo escuché hace poquito y la verdad yo digo, ay Dios santo, ¿por qué tú haces esas cosas? Porque yo soy hijo del rey, yo me merezco lo mejor, porque el rey murió por mí. Y digo, esa no es la cosmovisión bíblica, no es. ¿Tiene una buena intención? Seguramente tiene una buena intención, pero no es. Efesios, ya lo leímos, vámonos a Mateo capítulo 3 versículo 17. Y una voz desde el cielo dice, ¿cierto? Dijo, este es mi hijo
Si usted se va a la Biblia interlineal y busca la palabra hijo, va a encontrar que este es un hijo que se llama Telios. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, adivine cómo el Señor lo llamó. Uno maduro, uno completo, uno que está perfeccionado. En el que dice, mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Si usted ya arrancó a leerlo, si no, seguramente en algún momento lo va a arrancar a leer, el libro de Cambios Profundos, hay una parte que es muy interesante. ¿Cuál debe ser nuestro primer objetivo como cristianos? Disfrutar de la presencia del Señor. Cuando llegue al libro lo va a entender. Cuando llegue el capítulo. Ya Joel ya arrancó, ¿cierto? Listo. Ah, ¿que no? Bueno, va a arrancar pronto. Porque ¿qué? Lo que tú disfrutas, eso amas. Y el Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Lo que usted no disfruta, usted no ama. Piense en algo que usted ame, que no disfrute. ¿Qué es? Nada, no existe. Por eso, si usted no disfruta de la presencia del Señor, cuento. Usted y yo no lo estamos amando. Por eso a veces se nos convierte en un acto religioso. Orar, ¿cierto? Leer la Biblia, venir a la iglesia, y no estamos disfrutando de la presencia del Señor. Y dice el Señor, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Qué significa la palabra judío? Judío habla de identidad, para los que toman nota. Es el creyente como hijo legítimo, con herencia y semejanza al Padre. Y telios significa madurez. Es el proceso de crecimiento hasta reflejar la plenitud de Cristo. En las próximas 2 entregas vamos a entrar en detalle en qué es lo que caracteriza un hijo brefos, un hijo nepios, un hijo paidión, un hijo tecnón y un telios o un judío. ¿Sí? Hoy fue la introducción, pero hay demasiada tela por cortar. Entonces, yo los invito a que no se lo pierdan y que nos pongamos en pie y vamos a orar.